Bendiciones, querido pueblo. Hoy les voy a estar hablando acerca del método de Jesús y del método moderno. Y nuestro texto base va a ser Lucas capítulo 14, versículo 33. Dice: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora, queridos hermanos, siempre existe una tendencia que está fundada en lo que realmente creemos. Y por eso voy a hablarles primero de las tendencias modernas, del método de los predicadores modernos, para que podamos entender la diferencia que existe con respecto al método de Jesús, que es inamovible, que es el único, del cual no nos tenemos que salir de ese método. Pero hoy en día los predicadores modernos a menudo piensan que, por ejemplo, cuando predican, pueden lograr hacer personas buenas, que sean buenos cristianos, por un proceso lento. O sea, creen que su método, mediante un proceso lento, va a formar personas que sean buenos cristianos. O sea, piensan, primero van a hacer la decisión, que es cuando la persona ha considerado su estado de pecado y confiesa con su boca ser un pecador y se arrepiente de sus pecados. Entonces toman la decisión primero, pero este método moderno creen y predican que enseñándole la Biblia año tras año ellos van a poder cambiar. Y realmente es importante, si nos ponemos a analizar, el enseñar la Biblia años tras año es lo que nos ayuda a nosotros y lo que nos fortalece. Pero estos predicadores piensan que es la manera de hacer discípulos fuertes y de hacer buenos cristianos con ese método lento, de primero tomar la decisión y luego, enseñándole la Biblia año tras año, se va formando el discípulo. No está muy lejos de la razón cierta, ya que necesitamos toda una vida para ir puliendo nuestras áreas malas, para ir santificándonos, pero lamentablemente el proceso y el método que usó Jesucristo para hacer sus discípulos fue muy diferente al de los predicadores modernos, ya que los predicadores modernos hoy en día están pensando en voy a ver de qué manera voy a dar mi prédica, de qué manera voy a llegar a las personas, de qué manera voy a enseñarle que están viviendo en caminos de error, voy a ver con qué vocabulario, con qué tono de voz le digo a las personas las cosas, los exhorto, los enseño. Pero vamos a ver cómo hizo Jesucristo. Vamos a ver luego el método de Jesús y de la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva es la que siguió el método de Jesús. Ahora, viendo un ejemplo, cuando viene un terremoto y nosotros vemos ya que el terremoto está encima nuestro, se empieza a abrir la tierra y todo eso, nosotros no nos quitamos de a poco, no nos alejamos de a poquitito, lentamente, no. Realmente cuando estamos frente a una situación adversa y muy adversa, sabemos que hay que huir rápidamente de la zona de peligro. Por eso es que a veces yo no entiendo el método de los predicadores modernos. ¿Por qué tienen que ir tan lento con la persona para no herirla, para llegarse a ellos de una manera que no se vayan rápido de la iglesia? Cuando Jesucristo no fue de esa forma, no se llegó de esa forma a la multitud que lo seguía. Porque Lucas capítulo 14, versículo 25 dice así: grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, y ahí es cuando el Señor empieza a hablar con esa multitud que les seguía. Entonces el Señor en un momento dado tiene que pararse y decirle algunas cosas a esa multitud para ver si realmente querían seguirlo a partir de lo que el Señor le iba a decir o lo iban a dejar. Esto es lo que el Señor Jesucristo dijo a las personas perdidas, a esas personas que nunca habían sido salvas, que nunca se habían convertido en sus discípulos. Eran seguidores, pero todavía no eran sus discípulos. Y de inmediato, lo primero que Jesús dijo a esas multitudes fue esto: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Eso lo dijo en Lucas capítulo 14, versículos 26 y 27. Ahora, si nosotros analizamos el verbo aborrecer, nos suena como un tanto agresivo, nos suena
Si buscamos, por ejemplo, un sinónimo de aborrecer, sería como odiar. Y diríamos, ¿cómo el Señor enseñó una cosa así? ¿Cómo el Señor dijo algo así? Por eso vamos a analizar lo que significa aborrecer desde el punto de vista griego. No es odiar, sino miseo, o sea, amar menos. Eso significa que no podemos amar a nuestro padre, a nuestra madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, o sea, ningún familiar, mucho más que lo que vamos a amarlo al Señor. Estos versículos, queridos hermanos, simplemente dice que debemos poner a Dios en primer lugar. Eso significa, o sea, todo el amor de un creyente a Jesucristo debe ser de una manera tal que en comparación con todo lo demás sea secundario. O sea, todo lo que nosotros amemos que no sea Jesucristo pase a segundo lugar. Por eso el Señor en Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mas buscad, ¿en qué lugar? Primeramente el reino de Dios. O sea, de manera similar, el texto que hemos leído en el comienzo dice: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. O sea, esa palabra todo entra lo material, o sea, lo inhumano, como también lo humano, lo animal y lo vegetal. Y eso es lo mismo que Lucas capítulo 14, versículo 25 al 27, que lo hemos leído recién. Esos dos textos son igualitos, significan exactamente lo mismo. No significa, por supuesto, que tengamos que ir a vivir solos en un lugar distante, alejado de toda la gente, que nadie nos vea, sino que significa, en primer lugar, entregarnos incondicionalmente a Jesús como nuestro Señor y Salvador. O sea, sin ningún tipo de condición. Hoy en día la gente dice: yo me entregué a Jesucristo, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi pastor. Pero sin embargo, vienen a la iglesia cuando quieren. Dicen: bueno, yo, hermano, voy a venir a la iglesia cuando pueda. Eso me dijo una persona que fue invitada a nuestra iglesia, a nuestra reunión de mujeres. Y cuando yo le dije: hermanita, va a seguir viniendo, y me dice: bueno, cuando yo pueda, hermana, le digo, voy a venir. Entonces esas son condiciones, esos son cristianos condicionados. O muchos de ellos pueden decir: a veces voy a visitar a mi familia los domingos. No lo hago siempre, pero de vez en cuando me voy a tomar un domingo para visitar a mi familia. Entonces quiere decir que no tienen internalizado en su interior que todos los domingos son los domingos del Señor, es el día del Señor. Y que todo lo demás pasa a segundo lugar. Si la familia quiere ser visitada o nos quiere visitar, existe desde el día lunes al día sábado para visitarnos, pero después nosotros vamos a recordar el sacrificio de Jesucristo el día domingo, vamos a participar de la cena del Señor y vamos a estar en comunión con nuestros hermanos. Entonces, en primer lugar, entregarnos incondicionalmente a Jesús, y en segundo lugar, estar dispuesto a renunciar a todo lo que Jesús nos llama a renunciar. Este principio fue dado por Jesús en el Sermón del Monte cuando dijo, y recién lo he repetido: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En Mateo 6:33. O sea que debemos buscar primero todas las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Y a veces el día domingo no se busca el reino de Dios. A veces el día domingo se decide ir a la cancha, se decide ir al cine, se decide ir al teatro, a ver a los amigos, porque dicen: bueno, es el único día que no trabajo, es el día que me quiero distender, es el día que me quiero despejar. Y bueno, entonces deciden hacer algo recreativo o algo familiar, olvidándose que lamentablemente, si no hay otro día para ver a la familia, tendrá que morir la familia. Es así, hermano, pero el Señor enseñó un mensaje bien tajante, un mensaje bien focalizado en seguirlo a Él sin ningún tipo de condición. Ahora observemos que Jesús también habló sobre el costo del discipulado a esa gran multitud que lo siguió, porque dice que grandes multitudes que iban con Él. Y volviéndose, le dijo, ¿qué les dijo? En Lucas capítulo 14, 25. Les dijo el costo del discipulado, queridos hermanos. Ahí le estaba diciendo lo que les iba a costar a todos aquellos que quisieran llamarse discípulos de Jesucristo. El propósito realmente de Jesús no era reunir una gran multitud,
no era reunir una gran multitud de personas no comprometidas con Él. Al Señor no le importaba tener una gran cantidad de gente que lo siguiera, una multitud. Si no, vamos a leer San Juan capítulo 6, versículo 59 al 60. Dice así: estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Vamos al versículo 66 y 67. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Miren ustedes cómo el Señor le estaba mostrando el costo del discipulado. Él no estaba pensando, es una gran multitud, si yo los ofendo, si yo los hiero, si yo les digo palabras duras, me van a dejar, entonces voy a perder esa cantidad de multitud que me sigue. A Jesucristo no le importaba la popularidad, no le importaba que la gente lo reconociera por la cantidad de gente que lo seguía. No. A Él le importaba que lo siguieran a Él y que estuvieran comprometidos con Él y que lo pusieran en primer lugar. O sea que su propósito era reunir unas pocas personas, pero que esas pocas personas tuvieran un compromiso con Él. Discípulos que estuvieran dispuestos a arriesgar su vida para llevar su mensaje hasta todos los confines de la tierra y que aún que estuvieran dispuestos a morir por Él. Eso es lo que el Señor quería, formar gente, formar discípulos que estuvieran dispuestos aún a entregar su propia vida por seguirlo a Él. No una multitud que lo siguiera, pero que no estuvieran comprometidos. Pero hoy en día vemos que el método moderno sí está muy interesado en la cantidad de gente. Cuanto más gente tengamos, más famosos vamos a ser, la gente nos va a seguir más, vamos a decir que somos una iglesia próspera. Entonces se focalizan en eso, en la multitud, en la cantidad, en el que dirán. Acá al Señor no le importó, cuando decía duras palabras, decían muchos de ellos, cuando el Señor le estaba hablando allí del pan de vida, que era Él. Y bueno, muchos se dieron la vuelta y lo dejaron. Y si el Señor hubiera sido una persona interesada, no hubiera hecho lo que hizo. Fue a sus 12, incluso a los íntimos, incluso a aquellos que Él había seleccionado para que compartieran todos los momentos de su vida. Momentos lindos, momentos tristes, para que comieran juntos. Incluso en muchas oportunidades durmieron en una barca, durmieron en un monte. Incluso a ellos se llegó a los 12 y le dijo: y si ustedes también se quieren ir, váyanse. Entonces no le importaba hasta el punto de llegar a quedar solos, queridos hermanos. Vean usted cómo tenía la mente Jesucristo. No le importaba para nada que le siguiera gente que no estaba comprometida. Si tenía que seguir esta vida solo, prefería seguir solo que, como dice el dicho, mal acompañado. Hoy vemos que el método moderno va toda a la inversa. Le importa ir mal acompañado, pero con muchos. Y no es el método que usó Jesucristo. Ahora, el tipo de servicio que no te cuesta nada, querido hermano, realmente no vale nada y tampoco va a recibir recompensa cuando estés frente al Salvador. ¿De qué te va a valer haber hecho algo que no te ha costado? Porque el Señor le estaba mostrando aquí un costo bastante grande. Renunciar a todo lo que estuviera en su corazón arraigado. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos arraigado nuestra familia, a otros el dinero y a otros el trabajo? Y a otros la vanidad y tantas cosas que no la podemos sacar de nosotros. Y el Señor, cuando llega a nuestra vida y nos dice: si quieren ser mis discípulos, van a tener que despojarse de esto y de esto y de esto. Porque cuando dice todo, involucra todo. Puede ser algo material, como puede ser algo físico, emocional, que nosotros amamos mucho y le hemos dado el primer lugar en nuestras vidas. Entonces el Señor le estaba haciendo ver: a mí no me interesa todas esas cosas que ustedes aman, sino a mí me interesa que ustedes se comprometan con toda su vida a seguirme y a servirme. Lucas 14:33 dice: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora, en este texto que hemos leído al principio y que ahora acabamos de leer, hay al menos 3 partes que podemos dividirla en 3 partes y vamos a empezar con la primera. La primera parte es donde Jesús debe ser más amado que nuestros familiares. Esa es la primera parte del texto. Puede ser que quizás tú nunca tengas que elegir entre Jesús y tu familia. Quizás para ti no es nada difícil decir: yo le doy el primer lugar a Jesucristo porque mi familia nunca ha estado en primer lugar, siempre han sido indiferentes, no han estado en mi corazón. Pero
Hay algunas personas que sí tienen que hacer eso. Hay muchas personas en el mundo entero, si nos vamos a pensar en los lugares del Oriente, los jóvenes musulmanes tienen que abandonar mucho sus familias, muchos jóvenes judíos ortodoxos también han tenido que elegir entre sus familias y Jesús cuando se convirtieron. Hay muchos que son expulsados de sus hogares por haberse convertido al cristianismo. Y en el presente también podemos ver situaciones. En nuestra tierra, en nuestra patria, hay muchos cristianos que se convierten y si bien no lo echan de la casa, no lo expulsan de sus hogares, pero dentro de sus propios hogares le hacen la vida imposible. Sus padres, sus abuelos, sus tíos, sus hermanos le hacen la vida imposible, lo discriminan. En fin, hay muchos casos de hermanos que hacen preferencia entre uno y el otro. Al que es cristiano no le compran tanta ropa, al que no es cristiano le dan todo el favoritismo. Entonces, en la actualidad de nuestros países también hay un costo que pagar por ser cristiano. Yo conozco a muchas personas que por haberse convertido al cristianismo están sufriendo. Muchos padres los obligan a seguir estudios que a ellos no les agradan, pero lo están obligando. Un verdadero cristiano no obliga. Cuando un hijo no puede hacer una carrera, no lo está obligando, porque se deja guiar por Dios, deja que el Señor dirija su vida. Pero hay muchos cristianos que se ven forzados a hacer cosas que no les gustan, estudiar carreras que no les gustan, porque sus padres los obligan y es una manera de someterlo. Pero, queridos hermanos, acá el Señor dijo que debemos amarlo a Jesucristo mucho más que a nuestros familiares. Por lo tanto, hay muchos cristianos que han tenido que sufrir que se los expulse de su casa, otros han tenido que sufrir que se los torturen. Hay familiares en otros países que han torturado a sus propios hijos por haberse convertido al Evangelio, o los han separado en el noviazgo. Tantas situaciones tristes que quizás nosotros no las conocemos, pero hay muchos cristianos que están padeciendo por la causa de Cristo, y nosotros acá queremos llevar un cristianismo liviano, que no nos cueste nada, que todo nos vaya bien, que lo seguimos a Jesucristo cuando queremos, a nuestra manera. O sea, nosotros hacemos el método a nuestra manera, porque no vamos a la Biblia, no buscamos cómo, dijo el Señor Jesucristo, que el que no renuncia a todo no puede ser mi discípulo, el que no renuncia a los familiares, en fin, los pone en segundo lugar y ahí los enumera uno a uno a los familiares, porque muchas veces es la idolatría más grande que hay en el corazón de las personas. Ahora, queridos hermanos, hay testimonios muy tristes, que yo podría aquí estar una hora entera contándoles testimonios, pero ustedes también lo sabrán. Personas que han sido muertas, quemadas. Si entramos al internet nomás y vemos que por la causa de Jesucristo son quemados, son golpeados, son torturados de maneras ya irracionales. Yo sinceramente no puedo ver esas cosas porque me hacen daño. Pero en internet están filmadas muchas situaciones bien tristes, ¿no? De los cristianos, cómo tienen que pagar un precio costosísimo por seguirlo a Jesucristo. Ellos podrían decir, yo voy a ser un cristiano oculto, que nadie se entere que yo soy cristiano, para que no me persigan, para que no me maten, para que no me torturen. Pero sin embargo ellos arriesgan su vida. Se van a los templos cristianos, van a alabar al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Se visten de manera diferente. Cualquiera que lo mira por la calle dice, esos son cristianos, por la forma de vestir, por la forma de hablar, por la forma que ellos manifiestan su vida, su interrelación con las personas. Entonces ellos están expuestos así, a carta abierta al mundo entero, que son cristianos. Bien, queridos hermanos, en la segunda parte del texto, Jesús debe ser amado más que nuestras propias vidas, porque a veces nosotros nos amamos más que a Dios y decimos, Señor, yo te amo con todo mi corazón, pero sin embargo no. Muchas veces nosotros nos amamos mucho más que lo que realmente profesamos por nuestra boca, decir yo te amo con todo mi corazón, y muchas veces cuando alabamos y adoramos a Dios somos verdaderos adoradores, o sea, le decimos tantas cosas al Señor, pero ¿qué hay en nuestro corazón? En el momento en que tenemos que tomar decisiones y ponerlo a Cristo en primer lugar, nos ponemos nosotros en primer lugar. Es muy triste, queridos hermanos. Hay muchas historias también para contar de cristianos como estaban ansiosos por morir. Para ellos era un privilegio morir por la causa de Cristo. Que si ellos no morían por la causa de Cristo, no eran dignos de Jesucristo. Miren el pensamiento tan distinto al pensamiento moderno, al pensamiento de que nos gusta pasarla bien acá en la tierra, que no nos suceda nada malo, que nadie nos critique, que nadie nos persiga, que nadie nos hiera, que nadie nos ofenda. No,
Había cristianos en el pasado que estaban ansiosos, estaban esperando morir por la causa de Cristo. Y el mismo apóstol Pablo, para él era algo muy hermoso llevar las marcas, las huellas de la cruz de Cristo. Era un privilegio, era un honor. Pero nosotros no, lamentablemente hay muchos de nosotros que cuando tenemos que pasar por situaciones así adversas nos quejamos, murmuramos, nos enojamos, nos entristecemos, nos deprimimos. Y cuántas situaciones vienen a nuestras vidas que en vez de reaccionar como verdaderos cristianos y levantarnos y ponernos de pie y seguir adelante como cristianos verdaderos, hermanos. ¿Qué diferencia hay entre los que son perseguidos, que siguen a pesar de ser torturados, de tener que vivir tanto tiempo persecuciones, vivir angustiados, vivir atemorizados? Sin embargo, ellos no ocultan el cristianismo, ellos cada vez son mejores, incluso predican el evangelio a otros para que otros se conviertan, corriendo el riesgo de ser muertos. Muchos cristianos de la antigüedad fueron forzados a sentarse en sillas de hierros candentes, otros fueron arrastrados por los talones de los caballos salvajes, destrozados, imagínense, y arrojados de un lado a otro por los toros, despedazados por bestias salvajes, y tantos tipos de tortura en el pasado. Y en el presente también hay torturas que ni nos imaginamos, son tremendas, hermanos, pero ellos no retrocedían, no, se mantuvieron firmes por amor a Jesús, y toda su vida fueron destrozadas, pero ellos morían glorificando, cantando, orando, en vez de ser traidores de Jesucristo, su Señor y su Salvador. ¿Cuántos cristianos en el presente son traidores? Porque prefieren salvar su vida que darla por la causa de Cristo. Prefieren no ser avergonzados. A veces simplemente no prefieren ser avergonzados. No les gusta pasar vergüenza. ¿Qué van a decir si yo digo que soy cristiano? Se van a burlar de mí, se van a reír de mí. No van a querer ser más mis amigos. Entonces ocultan. Hay muchos cristianos ocultos. No quieren decir que se han convertido a Cristo. Entonces realmente no lo están amando al Señor. Se están amando a sí mismos más que al Señor Jesucristo. Entonces ese es el segundo grupo, la segunda parte de este texto que nos está mostrando que nosotros no nos debemos poner en primer lugar. Y yo me quiero imaginar un cristiano perezoso, esos cristianos que siempre tienen pereza para venir a la iglesia los domingos, que vienen un domingo sí, otro domingo no. O sea, no son gente fieles, no los siguen a Jesús. Cuando lleguen las pruebas, no quiero imaginarme de esos cristianos perezosos si realmente van a poder soportar o sobrellevar las pruebas. Si viniera la persecución, si esos cristianos se mantendrían fieles. Si no han sabido ser fieles en el buen tiempo, en el tiempo donde no existió persecución, si cuando viniera la persecución o vinieran las pruebas van a poder mantenerse fiel al Señor. Es triste, hermano, pero hay cristianos que tampoco vienen a la reunión de oración. No, la reunión de oración no es importante, entonces vienen cuando quieren, cuando pueden, y de vez en cuando, quizás una vez al año o una vez al mes, a la reunión de oración, porque consideran que no es importante. Cuando es la oración la que nos sostiene, cuando es la oración la que nos ayuda, hermanos. Si no tenemos una vida de oración, ¿cómo vamos a sobrevivir a los ataques del enemigo? ¿Cómo si tenemos que resistirlo mediante la oración, hermanos? Es una herramienta poderosa que el Señor nos ha dejado para poder estar de pie cuando venga la adversidad, cuando vinieran las pruebas, las aflicciones, cuando el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido. Por lo tanto, aflicciones van a venir contra nuestras vidas. Pero todos esos cristianos perezosos, todos esos cristianos livianos, esos cristianos tibios que creen que se van a salvar, pero no se van a salvar, porque el Señor a todos nos va a poner en la prueba, a todos nos va a meter en el fuego, hermano, para ver que se queme toda la hojarasca y para ver si realmente somos cristianos verdaderos. A todos nos va a mandar prueba para que nosotros realmente mostremos a Jesucristo cuánto lo amamos. Si lo hemos puesto en primer lugar, si amamos más a Jesucristo que a nuestra propia vida. Entonces cuando viniera las pruebas vamos a salir vencedores de las pruebas. Cuando viniera la persecución no le vamos a temer, porque muchos cristianos han pasado persecución en distintos lados del mundo y esos son nuestros hermanos. Y si llegara a nuestras vidas, nosotros también tendríamos que estar capacitados para soportar todo eso. Pero un cristiano que nunca viene a la iglesia, ¿cómo va a soportar eso? Un cristiano que no considera que orar es necesario. Orar por uno mismo y orar los unos por los otros, dice el Señor. Entonces, queridos hermanos, tenemos que analizar cómo está nuestra vida. La palabra del Señor dice en Lucas capítulo 14, versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo.
O sea, que Dios nos dé la fuerza para seguir el ejemplo de esos santos mártires, queridos hermanos, de la antigua iglesia. El Señor dice en su palabra que debemos imitar la fe de los santos. Entonces, tenemos que imitar la fe de aquellos que dieron todo por el Señor Jesucristo. No tenemos que imitar la fe de esos que dicen ser cristianos, pero que son cristianos tibios, porque el Señor dice que a los cristianos tibios los va a vomitar de su boca. No los soporta, no los tolera, no los quiere el Señor. Los aborrece, le tiene repulsión. Entonces no tenemos que tomar el ejemplo de eso. Nosotros tenemos que tomar el ejemplo de esos grandes santos que están en la Biblia y que luego, en posterior, siglos atrás, también en la iglesia primitiva y las iglesias que realmente eran fervientes en el amor al Señor Jesucristo, dieron toda su vida, trabajaron con toda su fuerza por la causa del Señor. De ellos tenemos que tomar ejemplo. Bien, queridos hermanos, y el tercer punto o la tercera parte del texto de Lucas capítulo 14, versículo 33 dice: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, Jesús debe ser más amado que cualquier otra cosa. Dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose, Jesucristo les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas capítulo 14, versículo 25 al 27 que acabamos de leer, es igual que Marcos capítulo 10, versículo 17 y 31. Son lecturas maravillosas en donde habla de un joven rico que tuvo que renunciar a algo material, a una cosa, a algo ya que no tenía vida, pero que sin embargo el Señor le estaba pidiendo que renuncie a eso. Vamos a hacer lectura de eso para recordar un poquitito. Marcos capítulo 10, versículo 17 al 31 dice: al salir él, o sea Jesucristo, para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, o sea el joven rico, respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos o en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo volvió a decirle: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Queridos hermanos, acá vemos que luego el versículo 28 dice: entonces Pedro comenzó a decirle: aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, madre, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Aquí tenemos una historia maravillosa que nos muestra bien clarito cómo este joven no quiso renunciar a la parte material. El Señor sabía lo que había en el corazón de este joven. No es que quería que se quede en la pobreza extrema, sino que el Señor sabía que la idolatría de su corazón, el primer lugar en su corazón, estaba siendo ocupado por las riquezas. Y por eso el Señor lo llevó a ese punto, para ver si él era capaz de desprenderse de esa idolatría que había en su corazón. Y este joven
se fue entristecido, porque no quiso desprenderse de esa cosa que estaba arraigado profundamente en su corazón. Entonces, hermano, en tercer lugar debemos amar al Señor Jesús más que cualquier otra cosa, porque si no podemos desprendernos de esas cosas que están agarrados fuertemente a nuestro corazón y darle el primer lugar al Señor Jesucristo, es porque realmente no queremos ser verdaderos discípulos del Señor. Queremos amar como nosotros queremos, como el método moderno. Queremos amar como el método de los predicadores modernos que buscan excusas, que dan 100.000 explicaciones para decir, no, pero esto se justifica porque lo tenemos que hacer, porque es necesario para extender el reino de Dios. ¿Y cuánto justificativo empiezan a dar cuando Jesús no dio ninguna explicación? Jesucristo dio un método bien rígido y dijo, el que me quiere seguir tendrá que renunciar a todo y ponerme a mí en primer lugar. Ponerme a mí en primer lugar y todas las demás cosas en segundo lugar. Es así, querido hermano. Spurgeon dijo que la enseñanza de este texto de Lucas capítulo 14, versículo 25 al 27, que dice que el que no renuncia a todo no puede ser mi discípulo. Spurgeon dijo que la enseñanza de este texto puede resumirse como que Jesús debe ser amado más que cualquier otra cosa, no igual o menos, sino más que cualquier otra cosa, o no podemos ser sus discípulos. ¿Se entienden, querido hermano? No podemos ser sus discípulos si amamos a Jesucristo igual que las riquezas o menos. Tiene que estar por encima de todas las cosas, queridos hermanos, para que realmente podamos ser dignos discípulos, dignos seguidores de Jesucristo. Y entonces tú dirás, qué difícil es el método de Jesucristo. Y bueno, queridos hermanos, dice el Señor Jesucristo que son pocos los que se salvan, que el camino es estrecho y que son pocos los que van por él. El camino ancho dice que es ancho y son muchos los que van por él, pero su fin es camino de muerte. Nosotros sabemos que el camino de Jesucristo es un camino angosto, es un camino difícil, que somos pocos los que vamos, somos criticados. Por seguir el camino de la santidad, somos criticados. Por seguir el método de Jesucristo, somos criticados. Cuando ponemos en segundo lugar la familia, dice, pero ese cristiano no está honrando a su padre, a su madre. Estamos siguiendo el método de Jesucristo. Estamos dándole a Dios el primer lugar por encima de aquellos seres que sí amamos y sí queremos, pero que no le damos el primer lugar porque Jesucristo nos enseñó un método que nadie lo enseña, un método que nadie lo predica, un método que ha quedado ahí guardado en la Biblia, pero que cada uno lo predica a su manera, a su antojo. Pero no es así, hermano. ¿Amas a Jesús más que a tu propia familia y que tu propia vida? ¿Lo amas más que cualquier otra cosa en este mundo? ¿Te has sometido a Jesús de todo corazón? ¿Le has dicho, Señor, yo te entrego mi vida, haz con mi vida lo que tú quieras, venga lo que venga, Señor, contra mi vida? O cuando empiezan a venir las pruebas, las aflicciones, te enojas con el Señor y empiezas a decir, Señor, este camino del cristianismo es muy duro, es muy difícil, no me gusta, Señor, no puedo, no tengo fuerza. Yo no me imaginaba que el ser cristiano tendría un costo tan caro. Yo prefiero la vida de antes, una vida más tranquila, una vida más cómoda, una vida que yo tenía más bendición. Hermanos queridos, vale la pena pagar el precio de la fidelidad al Señor, de la lealtad al Señor. Queridos hermanos, ser verdaderos discípulos tiene su gran recompensa, así como la tuvieron los discípulos que lo siguieron a Jesucristo y que hoy tienen un lugar de privilegio allá en el cielo. El Señor también te va a dar un lugar de privilegio si eres digno de ser su discípulo. Si alguno viene o quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Marcos 8, 34 al 37. Dios los bendiga, queridos oyentes. Que el Señor haya tocado tu corazón y tú te preguntes hoy, ¿soy realmente un verdadero discípulo del Señor? Si después de esta prédica te das cuenta que has vivido una vida equivocada, un cristianismo falso, un cristianismo que te han enseñado de una manera que realmente no es como la Biblia enseña y quieres ser un verdadero discípulo, arrepiéntete, ponte a cuenta con Dios, ora en tu corazón en lo más profundo y sé sincero con el Señor y dile, Señor, perdóname, yo me equivoqué, yo pensé que te seguía,
pero realmente te estaba dando el segundo o el tercer lugar, Señor, y no puedo darte el segundo o tercer lugar, Señor. Tu palabra me ha confrontado. Dile al Señor así, tu palabra me ha confrontado y yo hoy me quiero arrepentir de todos mis pecados. Cierra tus ojos ahí mismo donde está y haz una oración sencilla. Entrégale tu corazón en primer lugar y habla como si estuvieras hablando con un amigo, con un ser querido, y dile la siguiente palabra: Padre bendito y amado, oro en el nombre de Jesucristo y te doy las gracias por haber venido a la tierra para morir por todos mis pecados. Has derramado tu preciosa sangre, has dado toda tu vida, tu preciosa vida por amarnos a nosotros. Perdóname si hasta ahora estuve equivocada pensando que te daba el primer lugar. Te di solo una parte de mi vida, pero tú pides todo, un compromiso completo. Señor, yo me arrepiento, límpiame de todos mis pecados y ayúdame de hoy en más a ser un verdadero discípulo, una verdadera discípula, un seguidor, una seguidora fiel, leal a tu palabra, Señor, para que algún día pueda ser digno de estar de pie delante de ti, no tenga de qué avergonzarme y pueda recibir esas palabras hermosas cuando entre al cielo y tú me digas: ven, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Gracias, poderoso Rey de Reyes. Yo oro por algún alma que ha escuchado esta prédica, que pueda arrepentirse de todo su pecado y que pueda tomar una decisión hoy de ponerte en el primer lugar, Señor, el primer lugar de su vida. Padre, yo oro por cualquier alma que esté escuchando esta prédica para que pueda llegar y tocar el corazón de aquellas almas que han sido confundidas o engañadas con los métodos modernos, métodos que llevan a la perdición. Señor, bendito sea tu nombre. Yo te pido por algún alma que realmente, Señor, quiere comprometerse contigo, Señor, como tú enseñas en tu palabra, Padre del cielo. Yo bendigo a estas personas, Señor, y te pido que tu fortaleza y tu guía sea todos los días de su vida. Padre, oro en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga a todos ustedes. Se despide de ustedes su sierva Nancy Elizabeth.